y a toda la audiencia. Muchísimas gracias nuevamente por este contacto en esta mañana. ¿Qué tiene para nosotros? Hoy vamos a conversar sobre cómo ha impactado en la ciudad de Casilda las distintas expresiones, ¿no? de violencia que han ameritado distintos operativos, que se ha dado a lo largo y ancho del país, de estos mensajes intimidatorios que se pintan en los baños o en Ujú. algunos lugares escolares. Y bueno, esto empezó terminando o finalizando la semana pasada y siguió durante todo el transcurso de esta semana. Inicialmente en la escuela normal de la ciudad de Casilda, donde se hizo el primer operativo, donde, bueno, según la información que circula, sí han identificado a dos personas que estarían involucradas y uno de ellos también integraría la red de que integraba, digamos, el joven de la localidad de San Cristóbal, lo cual eso, bueno, encendió algunas alarmas de preocupación. Y luego, bueno, esto fue sucediendo en otras escuelas, algunos se debaten si, bueno, tras el desafío de TikTok, digamos, y los jóvenes y estudiantes Ujú. que aún no miden las consecuencias de sus acciones, digamos, pero empezó a suceder en las otras escuelas secundarias de la localidad, algunas con fuertes comunicados públicos, entre ellos, por ejemplo, la escuela técnica, que planteó que más allá de esos episodios, valoran que gran parte de su estudiantado tiene un fuerte compromiso y amor por la escuela, más allá de esos episodios. El dato de color en sí creo que amerita a ver, es que esto sucedió también en escuelas primarias, al menos 3 escuelas primarias de la ciudad, que son las más grandes y las más populosas, también tuvieron estos episodios. No es excluyente, digamos, de la escuela secundaria, y ahí, bueno, entra todo realmente un debate, ¿no? Vamos a aplicar un protocolo de seguridad, va a ir la fuerza pública a una escuela primaria, va a requisar a estudiantes niños. Se da toda una situación que realmente amerita que la sociedad tenga un tratamiento profundo de lo que está pasando, porque bueno, de momento quizá uno podría decir, hace 2 semanas la violencia digital era banalizada, ¿no? Nosotros a diario convivimos con autoridades, la máxima autoridad del país, que ejerce violencia simbólica, digital, plenamente o constantemente, y de pronto, 15 días después, hay hay operativos, digamos, de seguridad extremos y se pasa de un camino a 180 grados, digamos, ¿no? En el abordaje. Eh, yo recuerdo, bueno, durante el día de ayer conversábamos que una vez, hace un tiempo, en un grupo de WhatsApp de docentes, una persona frente a distintas actividades que tenían que ver con conmemorar la memoria, la verdad y la justicia, mandó un sticker, digamos, con un falcón verde Ujú. y alusiones a su fuerte intolerancia y muy agresivas hacia quienes habíamos llevado esas actividades. Digo, si nosotros hubiéramos reaccionado en forma extrema con esa persona, bueno, se intentó hablar con esa persona que sea respetuosa, que no tenga ese tipo de episodios de intolerancia, pero lo que se ve acá es como que, por un lado, hace 2 semanas se banalizaba absolutamente todo y de pronto hay un giro 180 grados que involucra episodios que, bueno, hay que ver cómo se van a tramitar en la vida de estos estudiantes, toda esta presencia policial, estas requisas y estas cosas que están ocurriendo a diario casi, porque, bueno, también se empezó a dar un debate si el hecho de comunicar estos episodios no era como un aliciente a que otros estudiantes lo hagan también en sus instituciones Claro, educativas. claro, claro, claro. ¿Cómo diferenciar, no? Que esto no se convierta
no sé cómo decirlo, si en espectáculo, que tome visibilidad o que los propios jóvenes, ¿no? Después en las redes sociales consigan mayor visualizaciones, seguidores. Hay un trabajo muy profundo que realizar, ¿no? Y lamentablemente volvió a destaparse todo esto con una tragedia que sucedió aquí en la provincia de Santa Fe. No es algo particular de Santa Fe, de Rosario, de San Cristóbal, de Casilda. Se da a lo largo y ancho de la República Argentina. Así es, así es. Incluso, bueno, en la ciudad de Casilda, los dos medios como más grandes tuvieron como una reyerta pública, digamos, en la cual uno optó por no comunicar masivamente esto, planteando que iban a empezar a hacer notas con especialistas para ver qué está sucediendo y demás. Y por el otro lado, otro medio plantea que no es espectacularización de lo que sucede, sino información clara. Ujú. En fin, se dan un montón de situaciones, también se da toda una situación que ponen apuros a los padres, también con estas últimas medidas que tomó el gobierno provincial de cargar sobre ellos los costos policiales. Digo, toda una situación que más que ayudar a solucionar, a abordar, a descomprimir tensiones, es una olla a presión, ¿no? Porque empieza a verse esto. Yo te resaltaba el tema de las primarias porque me parece que, sobre todo, esto se da más como en los primeros cursos, ¿no? También Ujú. intuyo de la secundaria, que son aún más pequeñitos. Entonces, digo, también se pone sobre el foco el hecho de la penalidad de la juventud, y no quiero eh, ser, digamos, una especulación, pero intuyo que quienes han llevado a estas acciones son no punibles, ¿no? Son los más Ujú. pequeñitos, son los que piensan que esto es un chiste. La mayoría de los jóvenes, si vos le preguntás, todos tienen TikTok. Cuando hablas con ellos, están atravesados por dinámicas de mucha violencia. Por ejemplo, en la ciudad de Casilda, conversando con muchos de ellos, algunos te dicen que existen cuentas en TikTok que se llaman Escrachos Casilda, los voy a quemar a todos, Epa. que vive difundiendo fotos o ataques digitales directos hacia niños, hacia niñas de la ciudad, y yo sinceramente me quedé helada cuando empecé a ver todo ese submundo en el Ujú. cual ejercen muchísima violencia entre ellos, y que son de contenido público y que esos sitios están ahí. Digo, bueno, podríamos empezar por empezar a encontrar los IP y bajar esos sitios, digo, por otras políticas también para ver en la esfera digital qué está pasando, o qué cuentas hay que promueven también estos episodios de odio, o si incluso, como decía Julián, si eso lo suben a TikTok y lo viralizan, me Ujú. parece que rápidamente se puede actuar entrando a las cuentas que son públicas y abiertas y que dan cuenta de estas manifestaciones. Digo, para no tener ese abordaje tan policial adentro Claro. de una escuela que, como decía este director, quizá por uno pagan el pato 300, que sí quieren la institución y no tienen por qué sentirse amedrentados o sentir toda esa situación que es medio desagradable, ¿no? Y el otro punto es el control. ¿Quién cumple ese rol de control, ¿no? En las familias, el acceso a los dispositivos electrónicos, un docente. Y acá entra lamentablemente la situación de una policía a lo largo y ancho de la República Argentina en cada escuela controlando con toda esa tensión que genera, ¿no? Tenés, no sé, niños un poco más ya desarrollados, más avivados, pero después tenés el que respeta, el más contenido, el que en la casa tiene totalmente otro trato y tiene que estar ahí rozándose con un personal policial cada mañana. Una situación muy amplia y que quién cumple ese rol de control también, las preguntas que van surgiendo en estos días. Así es, y bueno, y también esta reflexión que en realidad, viste, cuando se acota esto a la escuela en realidad expresa cómo está la sociedad. No es la violencia escolar, es la violencia social que como institución más también atraviesa la escuela, ¿no? Entonces, por eso te decía esto que te comentaba, que pasa en estas cuentas, toda esa violencia social.
que repercute en adolescentes, obviamente va a repercutir en adolescentes y estudiantes de la ciudad. O sea, nadie advirtió que existían estas cuentas de tanta violencia digital directa, de tanto acoso. Me parece que también hay que empezar a observar esas cosas, no poner la carga de vuelta en la escuela, sino también en la dinámica de que se dan las relaciones sociales de esa edad y las violencias que están muy naturalizadas, con la dificultad que implica abordarlas cuando las autoridades máximas, yo me reía, me acuerdo cuando había salido el video de San Cristóbal, y hablaban de, bueno, estas subculturas digitales, el ejercicio de la violencia digital y demás. Y bueno, los comentarios abajo eran, bueno, lo que hacen ustedes todos los días. Digo, bueno, como la respuesta masiva, digamos, ¿no? De la ciudadanía diciendo ustedes que agreden a los docentes, ustedes que agreden a la gente. ¿No? Como que la gente también está un poco cansada, ¿no? De esa violencia discursiva que se ejerce de las altas esferas del poder, que obviamente va a repercutir abajo, ¿no? Entonces, quizás hasta incluso son como esos actos como de rebeldía, ¿no? De llamar la atención, en momentos de tanta violencia social, tener esos actos de captar visibilidad. O sea, lo que es cierto es que estamos en contextos de alta violencia social y de discursos violentos reproducidos de las altas esferas del poder y reproducidos, digamos, en todas las redes sociales que consumen la mayoría de los chicos, sobre todo TikTok, más que todo consumen TikTok. Después, ¿cómo abordamos eso? ¿Cómo nosotros podemos generar instituciones favorables a la convivencia, a la cooperación? En este contexto es casi revolucionario, ¿no? Tener instituciones de mediación en un contexto de tanta intolerancia y de tanto discurso pesado. Entonces, bueno, en realidad lo que nosotros tenemos que preguntar es cómo generar instituciones que permitan el respeto al otro, la convivencia, y convivir no lo puedo bloquear como una red social y anularlo de mi vida. Tengo que transitar 5 años con esa persona. Entonces, ¿qué mecanismos, cómo se repiensan las instituciones para esa convivencia? Me parece que ahí también está la clave, porque creo que no es con mayor control y tensión, sino con mayor capacidad reflexiva y de convivencia de las instituciones que se va a poder aplacar un poco lo que está pasando con esta crisis. Franca, como siempre, muy amables, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy, pero muy buenos días. Pasaba nuestra compañera en la ciudad de Casilda, Franca Bonifaz.